para llevar a casa, etcétera, etcétera. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Listo, doctor. No, muchas gracias a usted por la invitación. Espero que sea muy útil para todos. Y si en cualquier momento alguien siente de pronto la necesidad de intervenir o hacer quiere alguna aclaración o aporte, pues bienvenidos para que pues entre todos podamos aprender de esta revisión. Entonces, hoy vamos a hablar de la sobreinfección por el coronavirus. Entonces, vamos a hablar de la aproximación al problema, clínica y radiología, los marcadores, manejo inicial y unas conclusiones y discusión. Vamos a hacer esto alrededor de un caso clínico de ahí de la clínica de la Sabana, una paciente femenina de 70 años que ingresó el 2 de mayo por una prueba de COVID positiva desde el 30 de abril del 2021. Ella llega por 3 días de cefalea, dolor muscular o de inofagia, dolor torácico y fiebre y disnea. Solamente como antecedente de importancia hipotiroidismo. Niega la colocación de la vacuna, lo pusimos acá porque nos parece importante hacer esa indagación en todo paciente que ingresa a urgencias o a la UCI. Y pues se hizo el diagnóstico de una neumonía viral por SARS-CoV-2 con factores de mal pronóstico, tenía ferritina, LDH, dímero D altos y una linfopenia. El 6 de mayo, 4 días después del ingreso, presenta un deterioro ventilatorio con un SOFA de 5 y requiere intubación orotraqueal. No tiene respuesta inflamatoria, por lo que en cuidado intensivo pues no se inició manejo antibiótico, precisamente pues como una buena práctica en ese momento. 6 días después, el 12 de mayo, presenta fiebre, taquicardia, soporte vasopresor se tiene que iniciar. Terapia no reporta secreciones purulentas, se solicitan cultivos, también algo importantísimo y que está, digamos, muy adecuado pedir siempre los cultivos, y se inicia vancomicina y cefepime. Vemos nosotros el histórico, por ejemplo, de los marcadores que presentó la paciente, los leucocitos, el día 12, que fue que presentó ese cuadro. Vemos que tiene unos leucocitos en 7.400, 6.800 al día siguiente, 5.000 el día posterior, y el 11 alcanzó a subir hasta 11.700. Y la PAFI, realmente el día que cayó fue el 6, el día que tuvo que intubarse, pero el resto pues las mantuvo estables hasta ese día 12, donde presenta ese cuadro que les comentaba, que sugirió infección y se le inició el tratamiento antibiótico. Aparte de eso, la PCR que se pidió tanto en el momento que se tuvo que intubar, la que estaba ya elevada, iba en ascenso, y el día 13, un día después de que empezó con los síntomas que les mencionaba, vemos como también hubo un ascenso importante de la PCR en este caso. Un comparativo de las radiografías, la paciente al ingreso, vemos acá como una radiografía que realmente no muestra mayores cambios, con algo de infiltrados en la periferia de tipo alveolar, pero sin consolidaciones ni derrames. Ya el día que se intuba, pues el día posterior a la intubación, vemos cómo aumentan esos infiltrados que ya se extienden, multilobares también, más que todo periféricos, pero ya comprometiendo casi todos los segmentos pulmonares. Y esta es la primera radiografía que se toma después del 12, que empieza con los síntomas que les mencionaba, los que pues realmente radiológicamente no se aprecian mayores cambios. Y se solicitó una tomografía de tórax, que creo que igual me toca salirme de pantalla completa para que ustedes la puedan ver. Con un segundito. Entonces, esta es la tomografía que se toma con esa placa que le tomaron el mismo día. Y lo que se puede ver es esto que les estoy mostrando acá. Ya todo esto lo vamos a discutir más adelante. Perdón que se me bloqueó la presentación. Qué pena con ustedes. Ahí está pensando.
Voy a reiniciar la presentación, qué pena, no sé si sean esas imágenes, que son varias y son pesadas. De pronto es eso, perdón. Esta es la ventana de mediastino de esa misma paciente. Imagino, en este momento ya varios pues estaremos pensando algunas cosas, y si está infectado o no, si se necesitaba el antibiótico o no, si los marcadores de leucocitos o PCR estaban asociados o no al cuadro de la paciente. Y se solicitaron entonces los cultivos. Voy a volver a compartir pantalla completa. Y estos fueron los resultados para esta paciente. Entonces, una muestra de aspirado traqueal, que el reporte preliminar fue el 13 de mayo, o sea, más o menos casi al mismo tiempo que empezaron los síntomas, y un reporte final 2 días después, con un crecimiento de colonias de 6 por 10 a la 5 de bacilos gram negativos y 80 por 10 a la 5 unidades formadores de colonia de cocobacilos gram negativos. Aquí arriba, esta es una Haemophilus influenza, y una Rotella ornitolítica fue lo que salió en esta paciente, con un patrón de sensibilidad únicamente la hemófilo resistente a la tetraciclina, de resto pues patrones usuales. Y la paciente recibió, pues hasta el momento iba con 7 días de antibiótico, y se le solicitó después una nueva muestra. Esta salió pues negativa ya. Entonces, lo primero que queríamos hablar en la literatura, a veces pues en la literatura en inglés casi siempre sale el término de superinfección, pero me pidieron que hiciera la aclaración sobre sobreinfección y superinfección, y en este artículo reciente del año pasado nos explican cuál es la diferencia. Entonces, la sobreinfección es una nueva infección de un individuo previamente afectado por un microbio patógeno distinto. Y la superinfección simplemente viene a ser un sinónimo como infección secundaria. Entonces, realmente cualquiera de las dos formas es correcto decirlos, no implican ninguna otra cosa diferente. Debe diferenciarse si de reinfección o coinfección, que ya lo vimos la vez pasada cómo se definía coinfección. Y, por ejemplo, esto es importante porque uno no puede hablar de un EPOC, por ejemplo, un EPOC sobreinfectado o una úlcera venosa sobreinfectada, porque ahí no había ningún germen antes que pues ahorita esté sobreinfectado por otro. Entonces son términos que sí es bueno como conocer, pero en este caso sobreinfección o superinfección es digamos, apropiado. Algo muy rápido es que las infecciones virales, incluida el coronavirus obviamente, ellas alteran de manera significativa muchos mecanismos de defensa del huésped, del hospedero, y eso lleva a que haya tanto colonización como infecciones por otros gérmenes, incluidas las bacterias. Entonces tiene alteración porque hay unas enzimas virales que ocasionan destrucción celular, reducen el aclaramiento mucociliar, las quimiotaxis de las células de defensa, alteran también el surfactante pulmonar, ocasionan disbiosis del tracto respiratorio inferior, alteran la apoptosis y la inflamación, ocasionan cierto grado de inmunosupresión, en fin, muchas otras cosas que son factores de riesgo por una infección viral a tener una sobreinfección o una infección secundaria. Entonces, ya entrando en el problema como tal, entonces tenemos varios datos, digamos que a pesar de que no se ha estudiado mucho o dirigido lo que es la sobreinfección bacteriana en COVID, sí hay algunos reportes o algunos estudios de otro tipo, como este observacional, en donde se miraron 1000 pacientes luego de 48 horas de su ingreso en el Clínic de Barcelona, y se dieron cuenta que muy pocos, más o menos el 10% de los pacientes tenían otro microorganismo identificado. 5% de estos fueron adquiridos en la comunidad, y el germen más común era estafilococo y estreptococo, mucho menos hongos y virus. Lo resalto pues para que lo tengamos en cuenta, eso de
de iniciar o no manejo antifúngico en estos pacientes. Muy pocos eran neumonías asociadas al cuidado de la salud. En este contexto de ya el paciente que tiene una infección asociada a esto, asociada al ventilador, perdón, lo más común era Pseudomonas y E. coli. Y recordar, también está en negrilla, la media de tiempo para que se presentara este cuadro era de una semana, algo pues un poco parecido a lo que presentó nuestra paciente. Lo que sí se sabe es que el paciente que tiene una sobreinfección, pues tiene peores desenlaces en cuanto a mortalidad, tiempo de estadía en la UCI y los días de ventilación mecánica. Eh, Otro estudio, digamos que todos son entre el año pasado y este obviamente, que también es observacional y retrospectivo, entonces ellos miraron mediante cultivos de Standard of Care, los cultivos normales, más la técnica molecular múltiple en 80 pacientes COVID comparados con 150 no COVID. Ambos grupos con ventilación mecánica hicieron cuenta que el COVID daba un odds ratio de 2 para superinfección y que la incidencia como tal en los pacientes era casi el doble, pues obviamente con SOR2, de 28 pacientes por cada 1000 días de ventilación mecánica en COVID versus solamente 6 o 15 en los pacientes que eran no COVID. Los microorganismos que ellos encontraron eran similares, pero pues entendemos que tener coronavirus nos aumenta la incidencia de sobreinfección. Otro estudio que se hizo en Pisa, en Italia, con 300 pacientes, nos demostró que el 15% que 15% de esos pacientes tenían sobreinfección o superinfección con una media de tiempo de 19 días. Entonces aquí entramos como a ese rango de tiempo en que los pacientes van a presentar una sobreinfección, que se habla de 1 a 2 semanas en general en la literatura para bacterianas y más o menos 3 semanas para lo que es hongos, incluido cándidas y aspergillus. En este caso, la mayoría de los aislamientos eran bacterias, enterobacterias en su mayoría, muy pocos no fermentadores, menos gram positivos y hongos prácticamente 0%. Ellos mismos analizaron cuáles eran los factores de riesgo que nosotros teníamos que considerar para pensar que un paciente tenga más riesgo de sobreinfección ya teniendo COVID y estando pues internado en el hospital. Y el más importante, con un OR de 16, fue la colonización por enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Entonces, también resaltado porque es pensaría una buena práctica hacerle a todos los pacientes que tenemos en la UCI, que llegan de otra institución o que lleven más de 48 horas hospitalizado, hacerle este estudio de hisopado rectal que no tiene ninguna complicación, digamos, en cuanto a metodología o instrumento, se hace muy fácil. Y vean que sí se asocia mucho al riesgo de sobreinfección. Otros, pues la ventilación mecánica, que el paciente tenga una PCR mayor a 7 desde el ingreso y el uso previo de piperacilina tazobactam se asoció también a más sobreinfección. Obviamente la sobreinfección se asocia, como les decía, a más estancia hospitalaria. En este caso no encontraron diferencia en mortalidad, pero pues era un solo centro con una muestra más bien pequeña. En cuanto a, digamos, en este estudio de 700 pacientes, que en 50% tenían infecciones asociadas al hospital, de estas el 50% eran neumonías asociadas al ventilador, 30% infecciones bacterianas y 15% eran asociadas a catéter. Nuevamente, se repite las enterobacterias y el estafilo, eran los más frecuentes en la neumonía asociada al ventilador. Y en pacientes con más edad, en pacientes con antibiótico de amplio espectro también era un factor de riesgo para presentar sobreinfección. Y obviamente sabemos que si el paciente ya entra en choque séptico, pues da aún más mortalidad versus no tener el choque séptico, que es, pues, digamos, repetitivo en los estudios. Y ya mucho más reciente, de este año, del mes pasado, un metaanálisis ya evalúa 118 artículos y pues empieza con la prevalencia de la coinfección que hablamos la vez pasada, lo colocan en el rango de más o menos 15%. Sin embargo, pues el I cuadrado de heterogeneidad es muy alto, entonces digamos que es un poquito difícil de interpretar, pero pues vieron que era más Klebsiella pneumoniae, neumococo y estafilo. Pero la superinfección en general siempre representa un porcentaje mayor. Aquí en este caso fue 30%, obviamente más en pacientes que están en UCI, y llamativo que en estas UCI vieron más pues Acinetobacter baumannii. Mucho menos frecuente virus
en estos estudios, las bacterias fueron, como les decía, en los pacientes que tenía coinfección y superinfección eran 8 y 15%, y los hongos al ingreso eran 0%, y cuando ya se infectaba en el hospital alcanzaba a ser hasta el 7%. Y se asociaba esta superinfección a 3 veces más riesgo de mortalidad. Importantísimo aquí que 95% de los pacientes que se estudiaron se usó antibiótico tanto de amplio o de bajo espectro, viendo que tanto la coinfección como la superinfección pues era muchísimo menos que ese porcentaje de pacientes. Y aquí empieza el problema de empezar del uso extendido de antibióticos en pacientes que simplemente por entrar a la UCI, por estar severamente enfermos, como en algún momento las guías lo recomendaban, de que todo paciente que se deteriorara y se entrara a la UCI, empezar antibiótico, vemos que eso no se traduce realmente a lo que está pasando. Y pues aquí en este de Lanford, que es pues también del 2021, aquí se incluyeron todo tipo de estudios pues para analizar el uso de antibióticos durante la pandemia. Aquí hubo 30.000 pacientes, un estudio bastante grande. Se vio que en este el 70% de los pacientes recibió antibiótico, pero hubo unos factores que en ellos se encontraron que protegían para ese uso indiscriminado de antibióticos, y lo más importante fue en pediatría. Pues son poblaciones tal vez que no son comparables, pero en general en pediatría se reservó mucho y no se usó tanto antibiótico durante la pandemia, mientras que la edad y el uso de la ventilación mecánica eran factores de riesgo para que un médico clínico tratante iniciara una prescripción de antibióticos. Entonces, en conclusión de esta parte, el uso es más alto de antibiótico de lo que debería, que de la verdadera prevalencia de coinfección o sobreinfección. Creo que es algo que pues ya tenemos muy claro también desde hace tiempo, pero lo quería pues traer como introducción. En cuanto al diagnóstico, tampoco hay estudios, digamos, de buena calidad que uno diga que fueran aleatorizados o ciegos o que fueran llevados a cabo con la mejor metodología en el contexto de sobreinfección y COVID, pero sí hay algunos reportes de los que nos podemos basar. Por ejemplo, este de François es una editorial que me pareció importante. Él habla de que no se puede diferenciar por clínica o radiología, ni incluso por scores que tenemos disponibles, como el CEPIS. No diferencian, ya que, por ejemplo, el CEPIS se ha visto que hasta el 100% de los pacientes van a tener un score por encima de 6, sin tener una sobreinfección y solamente por tener COVID. Entonces, contamos con pocas herramientas y pues muy poco nos va a servir la clínica en este contexto para diferenciar. La radiología ya vamos a ver que sí puede aportarnos algo, pero los scores definitivamente que están no los podemos usar y no están validados para esto. Aquí pues usaron la secreción retrotraqueal y recomiendan un punto de corte pues que ya los conocemos, que es de mayor a 10 a la 5, pero eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante también. En cuanto a los hallazgos radiológicos, que también les quería comentar algo más, un poquito más adelante, lo que nos reportan es que el derrame pleural o las adenopatías mediastinales, o lo que se llaman hallazgos atípicos, nos deberían hacer pensar que hay algo diferente, y ya vamos a ver algunos ejemplos. Y esto se basa más que todo en un estudio del CHES muy grande, que es un metaanálisis con 28 estudios, en los que ellos vieron pues cuáles eran los factores más comunes y los más raros de los patrones radiológicos de COVID. Y se dieron cuenta que lo más raro era derrame pleural, linfadenopatías mediastinales, árbol en gemación, derrame pericárdico o cavitaciones. Entonces, si nosotros tenemos ya un paciente que, como el que les presentaba en el caso, tenemos una clínica, fiebre, taquicardia, deterioro de la ventilación, dificultad respiratoria, y nos vamos entonces a ver unos scores que no nos sirven. Tenemos unos leucocitos altos que pueden ser por el mismo COVID, una PCR alta que puede ser por el mismo COVID. Entonces podemos ir un poquito a apoyarnos a la radiología, y estos hallazgos que les menciono acá son los que nos deberían hacer pensar que hay algo más debajo. Entonces, no vamos a entrar en detalle de cuáles son los hallazgos típicos, que eso ya los conocemos y se han hablado mucho de eso, pero sí centrémonos en los atípicos, que se han descrito, como les mencionaba, y hay varias tablas, incluso se han inventado unas escalas o scores como el CORRATS, para tratar de hacer un acercamiento si hay hallazgos o no típicos para hacer el diagnóstico de COVID, consultándolo con un radiólogo en Medellín,
pues decía algo muy cierto, y que pues si hacemos un CORRAD, entonces toca hacer una influenza rats y una adenovirus rats, porque digamos que esto es ahorita que se creó pues por el boom del COVID, pero que realmente eso tenga alguna diferencia de pronto o sea duradero, tal vez no, pero sí conocer cuáles son esos hallazgos atípicos. Ya ahorita les muestro entonces cómo fue la evolución, o bueno, unos ejemplos radiológicos, pero les quería contar algo más también sobre esta parte del diagnóstico. Entonces, aquí sí utilizo una corte retrospectiva con 400 pacientes en Wuhan con sospecha de sobreinfección, pacientes críticamente enfermos, en los que la sobreinfección pues, se asoció a más mortalidad y falla orgánica nuevamente. Y aquí llamó la atención que el uso de antibiótico en este grupo de sospecha reducía la mortalidad, pero si el paciente no tenía realmente una infección, la aumentaba. Entonces, sobre todo con el uso de penicilinas y meropenem, pues que son antibióticos que no son inocuos, que no pues tienen sus eventos adversos, y usarlos sin necesidad, en este caso vio que sí se aumentaba la mortalidad. Entonces tampoco pensaría uno tan sencillo como, bueno, yo creo que está infectado, pongámosle que no pasa nada, que de pronto sí le hace bien, pero pues ya vemos que no es tan cierto, que sí puede causar algún daño. Y ellos la evidencia de infección la midieron como aumento de tos o expectoración purulenta. En nuestro caso, la paciente, recuerden, no tenía esa expectoración, con o sin dolor torácico, no hacía la diferencia, con leucocitosis mayor a 10.000, con una procalcitonina cuyo punto de corte lo dejaron en 0, mayor a 0.1, con fiebre y la radiografía sugestiva de neumonía bacteriana. A pesar de que se tenía todo esto para iniciar un antibiótico, se vio que el 70% de uso antibiótico fue innecesario. Es decir, todavía estamos muy cortos en lo que no podemos apoyar para iniciar un antibiótico, y tal vez estas cosas puedan ayudar, de pronto sí nos aproximan, pero falta algo más que les comento más adelante para hacer un uso apropiado o inicio adecuado del antibiótico. Y es todo lo que son los métodos microbiológicos. En este estudio de este año, por Pickens, se le hizo a 180 pacientes un lavado broncoalveolar. Todos tenían ventilación mecánica por SRA por COVID. Y adicionalmente se tomó una PCR múltiple, que pues puede dar falsos positivos, y por eso se combinó con cultivo, tanto al inicio de la intubación orotraqueal o 48 horas después de la intubación y luego de 48 horas. Se vio que la 15% tenían algún aislamiento en el periodo temprano de intubación, que es un poquito más alto a lo registrado en otras series, pero es porque se usaron pues técnicas más moleculares, que a pesar que no aumentó mortalidad, sí se aumentaron los días de ventilación mecánica y de neumonía asociada al ventilador y el uso de traqueostomía. En este estudio, la mayoría de aislamientos fueron el Staphylococcus sensible y el estreptococo, y también cuando ya se hizo el diagnóstico como tal de neumonía asociada al ventilador. Entonces, lo que nos dicen las guías es que guiar el uso de antibióticos por VAL, por resultados microbiológicos tanto del lado broncoalveolar, que sería lo ideal, o secreción orotraqueal, versus las guías de manejo que dicen que pues tenemos que hacer el CEPIS o usar la clínica más la radiología, reduce el uso de antibióticos sin lugar a duda. Y las guías pues mencionaban que se iniciara antibiótico con un episodio grave de neumonía, pero pues episodio grave entran muchos de los pacientes. Sí se dieron cuenta que más o menos la mitad de los pacientes desarrollaron un episodio de neumonía asociada al ventilador durante la hospitalización, es decir, sí es digamos, una carga de enfermedad importante. Algunos de estos eran gérmenes multidrogoresistentes, y pues la incidencia aquí en este estudio de neumonía asociada al ventilador fue de 45 por 1000 días de ventilador. Ellos concluyen, y lo pongo en negrita, que usar la secreción orotraqueal es inferior al lavado broncoalveolar. Dados los aislamientos, pues se puede usar el antibiótico de espectro reducido, no digamos irnos a los demás amplios espectros, sino con estas técnicas de cultivo, tener el aislamiento como fue en nuestro caso, que eran unos gérmenes bastante sensibles, se puede escalonar. Es un mejor abordaje basarse en métodos microbiológicos que solamente en la parte clínica o de laboratorio, incluido la PCR o biomarcadores.
Bueno, en este otro análisis que hicieron prospectivo, ellos en 50 pacientes en UCI con SRA se estudió tanto secreción lotraqueal como lavado broncoalveolar al día 0, 1, 2, 3, 5 y cada 5 días en adelante si duraba más la ventilación, más hemocultivos. Y aquí hicieron cuenta que el 40% de los pacientes con superinfección tenían una media de tiempo para hacer la superinfección de 10 días luego de ingreso a UCI, lo que se asocia a lo que hemos hablado de que es el tiempo esperado. Y el riesgo, digamos que la sobrevida era mucho más en los pacientes que no tenían sobreinfección. Además del riesgo de bacteremia que puede tener un paciente sobreinfectado, de reactivación por otros virus, sobre todo de herpes y de citomegalovirus, hay algo interesante y es que también tienen riesgo de colonización por levaduras. Entonces, ahí también entra a afectarse un poco lo que es el rastreo de hongos, porque por el uso de antibiótico de amplio espectro, pues los pacientes se van a colonizar. También se asocia a más uso de esteroides, la sobreinfección, a más pronación y más estadía en la UCI. Lo más común en este estudio fueron pseudomonas y enterobacterias, algunos multidrogoresistentes y resaltado nuevamente, les coloco que guiar un antibiótico por la detección en muestra respiratoria de alta calidad es lo indicado, porque no hubo asociación con el valor de los leucocitos, el ratio de neutrófilos leucocitos, la procalcitonina y la PCR no parecen ser útiles por sí solos y tal vez ni siquiera combinados con la clínica para el diagnóstico de la sobreinfección. Entonces entramos al campo de los biomarcadores de la procalcitonina. Es recurrente y en este estudio que fue en un único centro, pero fue una cohorte de pacientes en UCI en Southampton, vamos a ver recurrentemente que se basan todavía en los puntos de corte que se han descrito ya en diferentes metaanálisis y revisiones de 0.5 nanogramos por mililitro. Con este punto de corte, sí se vio que el uso de antibióticos los 7 días siguientes al ingreso fue menor, que un valor de menos de 0.5 era un buen punto de corte para el uso apropiado de antibióticos y que eso se asoció también incluso a menos días en UCI, pues los que no se les inició antibiótico tuvieron 10 días menos de UCI que los que sí se les inició. En otro estudio, ya con 3.500 pacientes, un poquito más grande, de esos 250 tenían la procalcitonina elevada. 70% de esos pacientes con procalcitonina elevada tenían enfermedad severa, es decir, ya lo que sabemos, que no lo traje, digamos, para profundizar, pero se sabe que una procalcitonina elevada es un marcador de mal pronóstico. Aquí se asociaba a 6 veces más riesgo de enfermedad severa, pero 70% de los que no tenían enfermedad severa no tenían, de los que tenían enfermedad severa, perdón, no tenían la procalcitonina elevada. Aquí en este caso hubo infección secundaria del 15%, más o menos como se ha descrito en la literatura, pero ninguno de los estudios estratificó la infección secundaria por el valor de procalcitonina en este caso. Lo que nos deja la procalcitonina, pues hasta este momento, digamos que no fuera muy útil. Más adelante, ya este año, con 370 pacientes en un estudio retrospectivo, Dr. Williams traje, digamos, esto que él mismo escribe, no recomiendan el uso de antibióticos con procalcitoninas, en este caso, un punto de corte menor de 0.25, que esto no llega a afectar la mortalidad de los pacientes y es un punto de corte conservador, pero que digamos que habrá que analizar en estudios posteriores. Mientras que cuando uno se basa en la procalcitonina, y en este caso el punto de corte mayor a 0.25, sí aumenta el riesgo de uso de carbapenémicos y sabemos que ese uso indiscriminado de carbapenémicos afecta mucho todo lo que es la microbiología de los hospitales. Como les decía, en estos estudios los puntos de corte se mantuvieron bajitos. Recordemos la vez pasada hablábamos de puntos de corte bastante más altos. Sin embargo, ellos se basan es que ellos no llegan a niveles de procalcitonina tan altos como los que hemos visto acá. En la sabana, donde he visto niveles de 10, 12, 13 de procalcitonina, eso digamos que es un fenómeno que no se ha visto en estos estudios fuera del país. Nuevamente, algo de la procalcitonina, en 70 pacientes en Ámsterdam se midió tanto PCR como procalcitonina. 50% de estos pacientes tenían infecciones secundarias. Aquí el punto de corte de procalcitonina menor a 0.25
les dio a ellos un valor predictivo negativo de 85% para el inicio de nuevos antibióticos y que se asocia a una infección secundaria. Pero llamativo también que mayor a 1, a 1 nanogramo por mililitro, también les dio un muy buen valor predictivo positivo. Esto, pues, lo que les digo, basado en los valores que ellos han reportado, probablemente no iniciar antibiótico con valores menores a 0.25 o hasta 0.5, probablemente no sea la mejor práctica en este momento. En cambio, para nosotros, las procalcitoninas mayores a 1, ese punto de corte, lo que hablamos, es demasiado bajo y probablemente nosotros sí estemos entrando en mal uso de antibióticos usando este punto de corte. Sin embargo, lo que ellos recomiendan es observe la cinética. La procalcitonina, pedirla en el momento en que sospechamos la infección y 48 a 72 horas después y luego al quinto día, esa cinética sí nos puede ayudar a nosotros ver qué es lo que está pasando. No tanto la PCR, porque la cinética de la PCR tiende a descender mucho más lento que la procalcitonina, entonces tal vez para seguimiento no sea la mejor opción. Y con este mismo punto de corte, ya en un hospital de Chesterfield, de 0.25 de la procalcitonina, llevó a 70% de suspensión o no inicio de antibiótico. Entonces se vio que aquí lo que vemos en la gráfica en lo verde son los pacientes en los que los antibióticos se suspendieron y este verde un poquito más oscurito es donde ni siquiera se usó el antibiótico. Mientras que con niveles por encima de 0.25, ellos ya empezaron a usar antibióticos, incluso escalamiento. Estos son los puntos de corte que se han reportado en la literatura, pero como los mencionamos, pues tal vez no sean aplicables para nosotros. En cuanto al manejo, algo de manejo inicial, pues se propone el uso de antibiótico restringido. Digamos que uno puede iniciar según las guías, que eso todavía está escrito. Si hay clínica y hay radiología asociada con cambio de biomarcadores, y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o severamente enfermos. Pero siempre recordar, antes de iniciar, pedir cultivo de esputo o lavado broncoalveolar más hemocultivos, en algunos casos el antígeno de orina para neumococo o legionela según las guías locales, pero también recomienda nunca iniciar manejo empírico contra gérmenes atípicos, que es algo que a veces ve uno, tal vez la claritro, ese tipo de cubrimientos. En este caso no, porque esos aislamientos no se han encontrado hasta el momento y nosotros pues tampoco en los hospitales acá. Lo que sí recomiendan es suspender, si usted tiene el cultivo ya a las 48 horas y le reporta negativo, flora mixta, lo que sea, suspenda el antibiótico. En caso de que se hayan tomado los antígenos, si sale negativo también. Y pues esto sí queda más para la siguiente charla, pero en general recomiendan solamente 5 días de antibiótico luego de la mejoría de signos y síntomas y de marcadores inflamatorios. Esto es un poquito diferente a las neumonías usuales, que dejamos más o menos 5 o 7 días. El COVID tal vez nos ha enseñado que puede ser una duración un poco más prolongada. Aquí hablan de 5 días, pero luego de la mejoría de los signos y síntomas que llevaron al paciente al inicio del antibiótico. Lo que sí es cierto es que no hay estudios aleatorizados para ver la seguridad o la efectividad de antibióticos en COVID y la sospecha de neumonía. Ay, perdón, que esta no era la presentación. Ay, yo creo que ahorita, perdón, qué pena. Es que ahorita que se bloqueó, creo que me cambió la presentación, disculpe. Ay, perdón, creo que ahorita que se me cayó la presentación, se borró esa última parte de las radiografías que les tenía. Bueno, sin embargo, aquí ya. Ya les voy a compartir la que tenía las imágenes.
Listo. Digamos que la parte de la radiología, como les mencionaba, vemos, por ejemplo, un caso reportado de un paciente de 84 años, muy similar a la paciente que yo les presentaba ahorita, que vemos cómo tiene signos típicos de la neumonía por coronavirus, con infiltrados y consolidaciones periféricas. Sin embargo, cuando se le tomó la tomografía de tórax, vemos hallazgos que no son típicos de coronavirus, como por ejemplo los derrames pleurales bilaterales, como por ejemplo estas consolidaciones periféricas sí son esperadas, pero quería llamar la atención en estas consolidaciones centrales. Vean ustedes que la periferia se respeta un poco, mientras que el centro, las consolidaciones son más centrales, como se ve también en la ventana de mediastino. Eso nos debe hacer sospechar, por ejemplo, en este caso, que haya sobreinfección bacteriana, y en este caso se hizo el lavado broncoalveolar y salió pues efectivamente que tenía una infección. Para compartirles unas imágenes que me compartió el doctor García para ejemplificar y traer ejemplos respecto a estas imágenes radiológicas que pueden presentarse. Entonces les voy a compartir estas. Por ejemplo, este paciente, vemos nosotros en la ventana de pulmón, hallazgos atípicos, como les mencionaba. Estos no son de la sabana, estos son solamente por ejemplificar que el árbol en gemación, por ejemplo, si un paciente con COVID se nos presentara con esto, inmediatamente no deberíamos dudar en pensar que tenga alguna sobreinfección y hacer pues la búsqueda activa, sobre todo con un lavado broncoalveolar. Y en este, por ejemplo, quería llamar la atención en este caso de la ventana de mediastino, estas adenopatías gigantes que tiene el paciente pretraqueales y más abajo subcarinales, eh, que siempre hay que buscar en estos pacientes que los que no sospecha sobre infección por ser hallazgos atípicos. Este caso, por ejemplo, que sigue, se volvió a bloquear. Ya se las vuelvo a compartir, es que creo que están como muy pesadas las imágenes y no las deja ver sin que se trae la presentación. Entonces, este sí es un paciente que está en la unidad, bueno, que es de la sabana, no sé si realmente esté ahorita en donde esté, pero podemos ver, por ejemplo, que si es un paciente en el que se sospechara que tiene fiebre, que tuviera taquicardia o algún signo de respuesta inflamatoria sistémica, ven ustedes que la radiografía o la imagen de tomografía realmente no muestra ninguna alteración, mucho menos consolidaciones, la vía aérea está normal, sin derrames, o sea, en este caso, pues estaríamos de acuerdo en que no necesitaría antibiótico. Vemos, por ejemplo, este otro caso en el que ustedes ven algunos hallazgos, por ejemplo, aquí lo va a parar. Ahí. Ven ustedes algunos infiltrados y consolidaciones que son bilaterales, que son periféricas y sobre todo en miembros inferiores. Entonces, probablemente algunos tal vez estarían tentados tal vez a iniciar en este caso el antibiótico, sobre todo si hay clínica, pero la radiología aquí realmente no nos apoyaría. Vean ustedes que las consolidaciones no son centrales, son mucho más periféricas. No hay realmente como tal hallazgos, digamos, específicos de cavitaciones, sino algunas consolidaciones con tejido sano alrededor y no hay derrames pleurales. Tampoco se ven linfadenopatías, por lo que la clínica en este caso no apoyaría y probablemente no sería un buen candidato para inicio de antibiótico. Ya les muestro las siguientes, que otra vez el compu no aguanta como que estas imágenes.
ya quedan dos imágenes de estas adicionales, ya se las vuelvo a compartir. No sé por qué me pasa eso de que se traba, pero entonces aquí hay otro caso, también tomado de los que me pasó el doctor, y vemos aquí, por ejemplo, cómo encontramos estos hallazgos. Aquí sin duda pues encontramos unos nódulos, algunos ya incluso son masas redondos, difusos, de distribución aleatoria en todos los campos pulmonares, tanto subpleurales como centrales, a pesar de que no se asocia como tal a derrame pleural, ni realmente se vean, pues no es la mejor ventana, pero adenopatías, pues sin duda que esto no es un hallazgo compatible con coronavirus. Y si el paciente tiene una clínica que nos haga pensar en sobreinfección, pues la clínica lo apoya. Y aquí deberíamos hacer una búsqueda. Estas imágenes son muy sugestivas, probablemente de embolismos sépticos, y habrá que hacer pues su estudio pertinente. Casi lo logramos. Queda una nomás, que también me pareció interesante mostrarla. Que es esta, en la que aquí se ve lo que nosotros normalmente vemos en los pacientes que tienen SRA y que probablemente tengan un daño alveolar difuso si se les tomara una biopsia. Vemos esas imágenes de vidrio esmerilado que son subpleurales, bilaterales, multilobares, pero que realmente, digamos que a pesar de que son impactantes y en algunos casos puede hasta parecer algo de broncograma aéreo, realmente no lo es, que no tiene derrames pleurales, no tiene consolidaciones segmentarias ni centrales, que tocaría mirarle lo de las linfadenopatías, pero que en este caso si hay sospecha de sobreinfección, tampoco la clínica, perdón, la radiología nos apoyaría en este caso. Estas ya eran todas las imágenes. Vamos a ver si el resto de la presentación, si me la deja compartir. Listo. Entonces voy a bajar donde estábamos. Listo. Entonces, ya que les puedo mencionar las imágenes, íbamos en la parte de los marcadores y cuando les hablaba de la cinética, pues me refería a esta parte, porque vemos en los pacientes, en este estudio que les había comentado de Berkel, en los pacientes que no tienen sobreinfección secundaria, que es la línea amarilla, versus los que sí tenían, vemos cómo se comportan diferentes los biomarcadores. Si tienen un ascenso, vean ustedes que en el análisis que ellos hicieron de 70 pacientes, ninguno tuvo una procalcitonina tan severamente elevada, ni siquiera por encima de 2, de lo que nosotros vemos en la práctica muchas veces en nuestras unidades. Sin embargo, la cinética es lo que nos importa y tanto como sube, miren rápidamente, en 24 48 horas ya hay nuevamente un descenso de la procalcitonina, y la PCR también se comporta muy similar, tuvo un ascenso y posteriormente un descenso. Sin embargo, para llegar a valores normales, como les decía, pues se va a demorar mucho más por su cinética. Y ellos pues encontraron que como tenía un valor predictivo muy bueno, negativo, pues pensaríamos que no iniciar antibiótico con procalcito menor de 0,25 es adecuado. Pero para la PCR realmente los valores predictivos tanto positivos como negativos no fueron buenos, realmente fueron malos, como se ve en los análisis que hicieron de las curvas ROC de estos dos biomarcadores. Entonces, esta parte ya la había hablado. Y entonces tenemos, ¿qué pasa con el film array? Que era otra de las dudas que nosotros teníamos, y pues que tenemos esa posibilidad de ayuda diagnóstica, el panel de neumonía. Entonces, digamos que esto no es en COVID, pero sí como para recordar un poco del panel de neumonía. Es una técnica molecular múltiple que detecta ADN y lo amplifica,
y que tiene 34 objetivos, tanto virus como bacterias típicas y atípicas, y nos puede ayudar bastante. Entonces, se ha estudiado recientemente, en el 2019 se estudió en 50 pacientes la técnica estándar, que era cultivo con Malditov, con Vitek y serologías e inmunofluorescencia directa, versus el panel de neumonía, y se encontró que había una concordancia muy buena, más o menos el 85% de los positivos y 100% en los negativos. Detectó, sí ayuda a detectar virus que no detectan las pruebas convencionales, excepto la influenza, que las técnicas convencionales pues son muy buenas. Y en qué caso, digamos, nosotros nos importaría esas pruebas discordantes, tanto de que si sale el film positivo o el cultivo negativo o al revés. Entonces, en caso de que el cultivo salga negativo con un film array positivo, digamos que la causa más importante es el uso previo de antibióticos. Es la causa más común de discordancia. Digamos que uno no puede hablar de falsos positivos ni falsos negativos, lo puse entre comillas, de film array porque no tiene directamente un gold estándar comparador de la misma sensibilidad, porque todo se está comparando con test que tienen menores sensibilidad, por ejemplo, los cultivos. Lo que sí es importante es que no se debe hacer un film array para monitorizar a los pacientes y hacer seguimiento. También habíamos visto en la revista con el doctor que a veces se pide el film array al día 1 o al día 3, al día 4. Realmente, como detecta virus y no, DNA y no viabilidad de las bacterias o los virus o lo que se esté buscando, no se puede usar para hacer seguimiento. Entonces, si se va a usar, sería para un nuevo episodio, que en lo que estemos buscando una nueva infección, pero no para hacer seguimiento. Y en cuanto a una discrepancia en lo que tiene que ver de que el film array salga negativo con el cultivo positivo, pues es importante mirar si se trata de una colonización, si se trata de una enfermedad real. Y aquí lo que nos interesa es que nos basemos no solamente en el aislamiento, como en nuestro caso que era un hemófilus y una rautela, sino que nos reporten siempre las unidades formadores de colonia, que para las diferentes técnicas pues tienen puntos de corte diferentes. Para el lavado broncoalveolar se habla de que 10 a la 4 unidades formadoras de colonia para arriba es suficiente. Para la secreción orotraqueal hablan de 10 a la 5 por encima. En este caso pues lo tenía, y pues eso nos apoya un poco más el diagnóstico. Pero también cuando uno tiene el film array del panel de neumonía, el laboratorio debería reportarlo, y si no lo hace, uno debería pedir el crecimiento en bins. Esos son crecimientos que se reportan en copias por mililitro, y son el crecimiento de las copias de ADN por mililitro de esa bacteria que nosotros tenemos. Entonces es algo muy parecido a la unidad formadora de colonia, pero que no es realmente, digamos, equiparable. No es que 10 a la 4 bins sea 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, no es así, pero sí lo deberíamos nosotros pedir, porque si es de 10 a la 4 o 10 a la 5, se habla de que el conteo de BIN es muy poco, moderado de 10 a la 5 a 10 a la 6 y alto más de 10 a la 7. Entonces, digamos, con 10 a la 4 o 10 a la 5 en un film array, no nos ayuda mucho a tomar la decisión de iniciar un antibiótico. Al contrario, uno podría pensar que estamos más ante una colonización que ante una enfermedad asociada a ese aislamiento, mientras que 10 a la 5 para arriba sí nos ayudaría mucho a apoyar el uso del antibiótico. Esta parte. Y digamos que ya como un algoritmo que de pronto alguien ya se dio, digamos, a la tarea de ayudarnos con eso, nos proponen este algoritmo, sobre todo en los pacientes que estamos sospechando neumonía social cuidado de la salud, o nosocomial mejor, y neumonía social ventilador. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por las características clínicas, lo que hablábamos: fiebre, el cambio en el esputo, disnea, los leucocitos, las leucocitos, la PCR procalcitonina, la necesidad de oxígeno en más, digamos, proporción, o la necesidad de aumento de soporte vasopresor. Vean que todo eso lo colocan como en un solo cuadro, porque ya vemos que nada de esto nos va a hacer la diferencia. Entonces, una procalcitonina de 3, 4, 5 probablemente, o una PCR en 300, pues no es que nos diga directamente que está infectado, sino que hay que sumarlo con las demás cosas. Y evidentemente tomar una muestra de secreción, de la cual el lavado broncoalveolar en todos los estudios sin duda fue la mejor opción.
por el mejor rendimiento que tiene, pero si no, pues podríamos basarnos en la secreción orotraqueal y usar las técnicas tanto Malditov como cultivos o film array, el panel de neumonía pues, que se tiene disponible. Si hay algún hallazgo sugestivo de estas partes clínicas y radiología, que hay que apoyarse como les mostraban esos hallazgos, entonces no inicie inmediatamente antibióticos, sino tome primero las muestras que les estaba mencionando. Ya si el paciente tiene esta inestabilidad hemodinámica o una hipoxemia severa, digamos que se pueden empezar los antibióticos siempre y cuando, pues basados en la epidemiología local, después de tomar los cultivos, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo de gérmenes resistentes y teniendo en cuenta que la procalcitonina, su cinética, sí nos puede ayudar entonces a acortar el tiempo de uso de antibióticos y con el resultado final desescalar. Si el paciente no está inestable hemodinámicamente, entonces, y nosotros también viendo la parte de la radiografía, si la radiografía realmente no nos apoya, en este caso, no deberíamos iniciar el antibiótico, reevaluar constantemente al paciente cada 6 horas, cada 8 horas, a ver hacia dónde nos coge. Pero si la radiología, aparte de la clínica, nos está apoyando, en este caso sí deberíamos volver y usar este mismo algoritmo de este lado e iniciar antibióticos, pues obviamente por el bien del paciente, pero ya con un fundamento un poquito más fuerte que solamente, digamos, fiebre, leucocitosis y noradrenalina. Entonces, como para llevar a la casa, no hay evidencia suficiente para el manejo de la sobreinfección en pacientes con COVID. La mejor aproximación siempre va a ser la combinación clínica, radiología y biomarcadores, todos juntos, no por aparte, no entonces porque tengo una radiografía con un derrame, pero el paciente está bien, le voy a iniciar antibiótico, no, entonces la combinación. Para hacer el diagnóstico siempre va a ser necesario tener el cultivo o la prueba molecular, idealmente una fibrobroncoscopia más lavado broncoalveolar, pedir que nos reporten las unidades formadoras de colonia. En secreción orotraqueal, tal vez me faltó decir, hacer los criterios de Murray para evaluar la calidad de la muestra, porque una muestra así se mira si es evaluable o no, porque si tiene menos de 25 leucocitos y más de 10 células epiteliales, probablemente no sea evaluable ese cultivo. Y por último, pues el film array, también pidiendo no las unidades formadoras de colonia, recordemos, sino los BIM, las copias por mililitro a las que creció y se replicó este gen. Esto era lo que les quería compartir. Disculpen la parte de las imágenes, pero creo que eran muy pesadas. Espero que sí las hayan podido ver y aprovechar. Y pues quedo a la orden cualquier pregunta, aporte. ¿Sí, doctor? Muchas gracias, Guillermo, por su presentación. Y aquí hay una primera mano levantada. Doctor Sussman, adelante. Bueno, no sé si me escuchan, tengo problemas de comunicación hoy. Estuvo muy bien, Guillermo, muchas gracias, pero tengo como varias observaciones para que discutamos y las voy a ir poniendo en orden. ¿Sí? La primera es la cuantificación de los cultivos. Como una mnemotecnia, pues entre más abajo, menos colonias necesitamos. Arrancamos de 10 a la 3, subimos a 10 a las 4, llegamos a 10 a las 5. Y para secreción orotraqueal hay trabajos anteriores a todo esto que nos hablaban de 10 a las 7. Entonces sí le queda a uno ahí la duda. ¿Será que en COVID hay algo diferente que nos está llevando a 10 a las 5? Como para que lo discutamos, ¿sí? El segundo punto que me parece muy importante de lo que tú mencionaste es el valor de la procalcitonina. La procalcitonina es un examen muy valioso en dinero, pero también valioso en su aplicabilidad clínica. Y como bien lo dijiste, tal vez nuestros puntos de corte van a ser mayores, tal vez serán las técnicas, tal vez serán las características de nuestros pacientes, pero quedarnos con punto 25 en nuestro medio, con las técnicas de procalcitonina que tenemos, puede ser riesgoso y podemos tener un sobreuso de antibióticos. La tercera, los criterios de Murray, era el otro comentario. Los criterios de Murray, cuando Murray, que ya creo que falleció, es el del famoso libro de Murray de la Sociedad Americana de Microbiología, hizo esto, lo hizo para esputos. Entonces, la validez de los criterios de Murray es para esputo. Entonces, la pregunta es,
Y pues yo no conozco ningún trabajo que nos diga si para la secreción traqueal o para otra muestra, pues la validez sería la misma. Yo creo que sí, bien, sí vale la pena mirar las características inflamatorias de la secreción, porque es la que nos va a dar los resultados. Y la última es la imagen que mostraste de árbol en gemación. Hace 8 días yo les hablé un poquito de tuberculosis, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, en nuestro medio, árbol de gemación igual a tuberculosis, igual a hongos puede ser también, ¿sí? Como para ir ubicándonos en, en este tipo de infecciones que podemos ver en nuestro medio. Esos eran mis comentarios. No sé, Guillermo, si tengas alguna respuesta a mis dudas o nos seguimos quedando con las dudas como estamos todavía en este tema. No, no, señor, pues muchísimas gracias por las preguntas, pues porque yo también pues quisiera aprender de estas sesiones. Pues en cuanto a lo de la secreción orotraqueal, en uno de los estudios que les mostré y en varios de estos usaban el punto de corte de 10 a la 5 como un crecimiento significativo, a pesar de lo que usted dice, doctor, de que debería ser por lo menos 10 a la 6 o incluso más en este tipo de muestras. Por eso, pues también dicen que la fibrobroncoscopia del VAL sería pues, ideal para no entrar, digamos que en esos errores tal vez. Lo de la procalcitonina, pues sí, señor, de acuerdo con usted. Yo no encontré realmente puntos de corte más altos en lo que pude revisar pues, bien a profundidad, sino que es el fenómeno que estamos viendo nosotros que es muy, muy interesante y llamativo. Lo de los criterios de Murray, sí he visto que la única muestra donde no lo recomiendan usar es el lavado broncoalveolar, por lo que la muestra, como usted decía, es tan abajo, pero que sí en la secreción orotraqueal sería bueno como mirar esa calidad de la muestra porque no es tan abajo en la vía aérea como uno desearía, puede ayudar un poco como a guiar esa interpretación realmente. Eso era sí, de lo que usted Aquí nos comentaba. porque he hecho reverso. Gracias, de acuerdo, Guillermo, de acuerdo. Yo creo que pues todavía nos toca aprender mucho de este temita. El tema es que no vamos a tener en la mayoría de instituciones de nuestro país pues la facilidad de hacer un lavado, ni siquiera un minival, entonces toca ayudarle a la gente con estas cositas. Muchas gracias. Sí. Lo otro es que pues me llama la atención porque hay digamos que varias instituciones, no sé si eso se pudiera de pronto comentar en algún comité o algo así, en que los lavados broncoalveolares pues si son necesarios se hacen, obviamente con todas las medidas de protección, realmente si se usan las medidas de protección el riesgo, a pesar de que pues los aerosoles que produce el VAL y la fibrobroncoscopia son altos, pero se hacen y en varias instituciones se están haciendo y han sido muy valiosas. Entonces, de pronto se pudiera dialogar esa parte. Yo creo que vale la pena. Digamos que está el temor del contagio, pero también tú mencionaste algo que es muy importante y es cómo muchas de estas infecciones están apareciendo ya después del día 14. Y pues ahí, indudablemente, por lo que sabemos, la carga viral es mucho menor y el riesgo de contagio va a ser mucho menor. Entonces, son cosas que hay que aproximarnos con los neumólogos para poder llegar a un acuerdo y que podamos hacer muchos más estudios invasivos y pues que contribuyamos al conocimiento, ¿no? Sí, señor. Gracias. Perfecto. Gracias, doctor Sussman. Aquí tenemos varias manos levantadas. Voy en orden. Natalia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. En el contexto de un paciente que pues está intubado, tiene COVID y presenta choque, porque eso es el contexto que uno ve, presenta choque, podemos que tenga todos los cultivos negativos, el choque 10 días después de intubado, ser secundario a COVID, porque eso es lo que muchas veces uno encuentra, hizo choque, está soportado, se empieza el antibiótico, pero nunca salió ningún cultivo, no supimos qué fue lo que le pasó y esos pacientes se mueren muchas veces y no identificamos ningún microorganismo. Y mi otra pregunta era, pues, al respecto de la fiebre, porque también la fiebre a uno lo deja con las manos atadas, uno asocia fiebre a sobreinfección bacteriana, pero, pero es que hacen fiebres de 40 y con antibiótico, con antipiréticos, igualmente no los están resolviendo. Sí, señora. Bueno, Natalia, gracias. Entonces, respecto a eso, pues por eso les mencionaba, digamos, varias consideraciones. La idea de apoyarse mucho en diferentes variables para el inicio de antibiótico, como les mostraba en el algoritmo. En el algoritmo sí
tienen en cuenta como tal la inestabilidad hemodinámica del paciente y también, digamos, el deterioro importantísimo de la PAFI, en el cual sí se apoya entonces ahí el uso empírico de antibiótico, siempre y cuando, o sea, y se continúa siempre y cuando pues tú tomas los cultivos juiciosamente. Si salen negativos, como tenemos estas pruebas, estas técnicas moleculares y aparte del cultivo, si salen negativos, sí recomiendan que el paciente ya no continúe con antibiótico, busque otra cosa. Si es, digamos que no es descabellado pensar que después de 10 días de que el paciente haya tenido, haya ingresado y esté intubado, sí puede ser un nuevo deterioro asociado al coronavirus. Eh, la fiebre que tú mencionabas también puede ser asociada al coronavirus, incluso en estos periodos, digamos, después, varios días después de haber ingresado a la UCI y estar intubado. Y probablemente es por eso que se mueren los pacientes, por ese SRA y daño alveolar que realmente no permite el avance en el winning, en el destete de la intubación. Y finalmente, ese proceso inflamatorio, esa tormenta de citoquinas que puede presentar no solo al inicio, sino después, durante la hospitalización, el que lleve al paciente al desenlace fatal. Entonces, si le puedes iniciar antibiótico, básate en los cultivos, en la cinética de la procalcitonina y las técnicas moleculares donde haya para quitarlo rápidamente, porque ocasiona daño y pues los gérmenes multiresistentes y lo que hemos hablado todos estos días, eso es. Sí, ahí la pregunta Guillermo, es solamente, qué tan bueno el rendimiento, ¿no? Qué tan disculpa. bueno es el rendimiento de las pruebas y de la toma de los cultivos, porque muchas veces uno inicia el antibiótico y el paciente empieza a mejorar y cuando llegan los cultivos negativos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿qué tanto rinde? ¿Cuál es el rendimiento del cultivo? Y el paciente empieza a mejorar. Y uno dice, bueno, le empiezo a quitar el soporte, mejora la ventilación y obviamente lo que decía Guillermo es muy interesante, muy importante, o sea, uno no puede basarse en una sola, en un solo parámetro, hay que basarse en el resto, soporte, aumento de los parámetros ventilatorios, procalcitonina, PCR, bueno, entre más se reúna mejor, pero claramente uno dice, el paciente se le inicia empíricamente, hace los cultivos, los revisa y el paciente sale negativo, pero empieza a mejorar, el soporte se le empieza a mejorar, empieza, ¿sí?, a ir hacia la mejoría. Uno dice, le quito el antibiótico ya que no tiene cultivos o los cultivos fueron negativos. Eso es una duda razonable que tiene Natalia, interesante y que vale la pena seguir discutiendo. Claro, Creo no, que muy la doctora, importante porque, sí, perdón, porque aparte de lo que dijo el doctor, la radiología, como les dije, o sea, hay hallazgos que realmente no son de COVID y si están, hay que irse por ese lado y pensar que es la parte respiratoria, porque es muy posible que el paciente le salgan los cultivos de vía respiratoria negativos, vaya mejorando, pero era porque tenía una bacteremia asociada al catéter o era una infección urinaria, o sea, era algún otro foco diferente, que si bien los cultivos salieron negativos y no era pulmonar, pues probablemente sea otro foco que también hay que buscar: piel, tejidos blandos, la orina, sistema nervioso central, abdomen, tejidos profundos musculares, el psoas, bueno, todo lo demás que puede producir una sepsis. activo, de acuerdo. Doctora Diana, que levantó también la mano, ya le doy la palabra al doctor Julio. Y el doctor Sussman volvió a levantar la mano. Sí, ya le vamos por partes Sí, señor. para ir charlando todos. Doctora Diana, adelante. Gracias, doctor. Primero felicitar al doctor Guillermo, excelente revisión. Y nos deja otra vez con todas una serie de preguntas. Yo también quería hacer énfasis que me llamaba la atención en las conclusiones dos afirmaciones. Yo pensaría que sí, definitivamente es de discusión que la recomendación generalizada sea fibrobroncoscopia más lavado alveolar. Tenemos algunas experiencias y referencias también donde pues puede haber un rendimiento diagnóstico también con lavados a ciegos, con los minival. Entonces yo pensaría que habría que como abrir esa puerta y como decía de pronto el doctor Sussman, revisar esos puntos de corte para dar opciones y que no sea porque a veces en el imaginarium queda que si yo no hago fibrobroncoscopia ni lavado, no voy a hacer
una prueba con un adecuado rendimiento diagnóstico y eso puede generar a veces inconvenientes para hacer la aproximación. Y yo pensaría que, por el contrario, en muchos pacientes podemos hacer unas aproximaciones incluso con secreción orotraqueal o pues con los lavados a ciegas. Ese era como un aspecto también como para discutir. Lo otro era lo que mencionaban y preguntaban ahorita. Yo pienso y pues en lo que se ve, en lo que revisamos y en lo que hemos venido aprendiendo, pues la fiebre al principio fue interpretada como un signo de alarma de sobreinfección o superinfección, pero definitivamente la sola infección viral sí puede ser la responsable de fiebre y fiebres prolongadas, persistentes, elevadas, y siempre hay que tener en pro de beneficio del paciente, pues obviamente el inicio empírico de ese antibiótico, pero yo pienso que el ejercicio juicioso es siempre de manera oportuna, temprana y adherida, estar mirando hasta cuándo voy a dejar ese antibiótico, porque el manejo empírico de pronto no es la discusión, sino es esa continuidad o ese escalonamiento en pro del temor de la sobreinfección bacteriana. Yo también pienso que una vez se genere en una estancia ya de pues más de 5 o 6 días, hemos visto en la unidad que más o menos después del día 10 empiezan a colonizarse los pacientes. Sí hay que buscar pues otros focos. Y dos, yo también consideraría que ante el choque que a veces no se busca en contexto de COVID, hay que buscar y considerar y contemplar, tener presente que la infección por COVID no solamente tiene compromiso pulmonar, sino también extrapulmonar. Y dentro del compromiso extrapulmonar está el cardíaco, el miocárdico, que pueda comportarse con falla cardíaca o con otros componentes que también podrían generar una condición de choque. Entonces, pienso que definitivamente hay todavía un eslabón terapéutico frente al proceso inflamatorio de la infección por COVID que aún no conocemos, y indudablemente ese mismo eslabón deriva a un aumento del riesgo de la superinfección. Entonces, esos eran mis comentarios. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctora Diana. Interesante la propuesta y la idea es de pronto empezar a revisar desde el punto de vista del manejo que nos toca revisar en 8 y en 15 días el tema, y vienen más discusiones al respecto. Manejo empírico por un lado, pero después el tratamiento dirigido y lo que usted acaba de mencionar del escalamiento terapéutico progresivo en este tipo de pacientes, porque sigue haciendo fiebre, sigue mal, entonces empezamos piptazo, cefepime, meropenem, y al final, cuando ya llevamos 10 días de meropenem y tratando de buscar la KPC, pues la encontramos, claramente la encontramos, pero después de 10 días de meropenem, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó antes? ¿Sí? Ese es un tema bien, bien interesante. Doctor Julio, y ya casi el doctor Sussman. Doctor Julio, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Ramírez, soy médico intensivista del Simón Bolívar y de la Clínica La Sabana. Les agradezco mucho la invitación, ha sido muy interesante escucharlos. Hay una connotación importante que he visto acá en el Simón Bolívar y que me tiene muy preocupado, y creo que hay una situación de investigación que se nos está escapando, que es la condición de hacinamiento de los pacientes. Porque hemos visto con frecuencia paneles positivos virales de influenza A y B y virus sincitial respiratorio, que no logro entender por qué no hemos logrado ver todavía en la clínica en La Sabana, o a menos que la condición socioeconómica sea diferente y de pronto por eso sea que estamos viendo tanto virus sumado al COVID. Entonces, quería como que en esas situaciones en las que ustedes ven fiebres de 40 a 41 grados, puede ser también que tengan sobreinfección con un virus diferente al coronavirus, ¿no? Eso es como mi primera apelación. Hemos tenido varios casos de influenza A y B y sincitial respiratorio, sobre todo la influenza B es el que más nos preocupa porque les va muy mal.
La segunda situación que quería, de la que quería hablar es, pues, en el caso que el doctor Efraín nos puso, pues, del antibiótico en esa tomografía, queda como la incertidumbre del inicio de Cefepime Banco, qué tan pertinente fue, ¿no? Porque pues realmente pareciera que no hubiese sido el mejor, o por lo menos el manejo más menos fuerte del que se debía haber dado, ¿no? Yo creo que siempre uno tiene que empezar con antibiótico-terapia de bajo y luego sí empezar pues a hacer escalonamientos con antibiótico-terapia más fuerte. La otra cosa es que en las procalcitoninas seriadas no le veo mucha utilidad si usted tiene un paciente polisoportado en mala condición general. No sería más pertinente la procalcitonina seriada en ese paciente que tienes, por ejemplo, leucocitos de 15.000 y que aún tienen todavía la incertidumbre si tienen infección bacteriana, porque me parece que de pronto es un desperdicio hacer procalcitoninas seriadas en pacientes en donde no existe la duda de la infección bacteriana. O sea, pero mi anotación principal realmente es para que tengan en cuenta las infecciones asociadas virales que me tienen muy preocupado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Julio. Muy, muy interesantes sus apreciaciones. Hace 8 días precisamente el doctor Sussman nos mostraba cómo en Palermo el exceso de influenza, la coinfección, no bacteriana, sino viral, es presente, ¿no? Y bastante significativo. El doctor Sussman, no sé si quiera aportar un poquito más de eso, sus hallazgos también, como dice el doctor Julio. No, yo estoy de acuerdo con el doctor Julio en que hay que ponerle mucho cuidado a los virus. Y nosotros les mostrábamos pues la influenza y les mostrábamos también virus respiratorios sincitial que también vimos en nuestros pacientes. Eso es 13% de los pacientes tenían coinfecciones virales. O sea que no hay que despreciarla, estoy totalmente de acuerdo. Pero voy a aprovechar algunos comentarios del doctor Julio. El primero, nos mostró Guillermo cómo piptazo se asocia de una forma muy importante a superinfecciones. Y en lo que a mí respecta, veo muchos intensivistas amigos de piptazo en infección pulmonar, y yo diría que excepto si uno tiene una neumonía aspirativa no tiene ninguna indicación. Ahora voy a defender a Guillermo en el Cefepime. Cefepime, si bien es cierto, es un antibiótico muy potente. Recuerden que Cefepime conserva actividad sobre gérmenes de la comunidad, sobre neumococos, sobre hemófilos, y por eso es que usar Cefepime puede ser mucho mejor que usar piptazo, porque la actividad de piptazo sobre neumo es muy mala. De hecho, Guillermo también nos mostró que en la serie de los españoles neumococo era un germen importante. Entonces creo que hay que poner la atención a eso, y que por otro lado pues tenemos la ventaja de que Cefepime no es un antibiótico inductor de OLES ni de otros tipos de resistencia. Entonces creo que eso es bien importante, analizar estas propiedades de Cefepime. Pero el otro punto al que yo quiero hacer mención es que fiebre en UCI es un mundo. Fiebre en UCI no es infección solamente. Fiebre en UCI son muchas cosas. Fiebre en UCI son elementos extraños, fiebre en UCI son medicamentos, fiebre en UCI puede ser fiebre de origen central. Entonces, la presencia de fiebre sin otros elementos que nos permitan establecer que hay una respuesta inflamatoria que sugiera una sobreinfección bacteriana no debe ser un criterio suficiente para utilizar medicamentos antimicrobianos. Esos eran los comentarios que yo quería hacer. Gracias, doctor Sussman. Creo que levantaron la mano el doctor Eder, creo. Doctor Eder, adelante. Sí, muchas gracias por la conferencia y por la invitación. Quería, por un lado, comentar algo que mencionó la doctora Garay, y es pues ver qué posibilidad hay de tener en la institución el minival, que creo que es una técnica que es relativamente fácil, poco invasiva, y eventualmente puede dar un poco más de sensibilidad y objetividad en el seguimiento microbiológico de los pacientes. Y por otro lado, tenía una pregunta acerca del FilmArray.
cuando hemos visto que con frecuencia hay aislamientos o hay detección de 2 o más gérmenes en el FilmArray. Tengo la duda acerca de cómo es la interpretación de esos resultados. ¿Se considera como contaminación o es factible que haya infección polimicrobiana en estos pacientes? Gracias. Gracias, doctor. Yo le contesto la primera y abrimos la discusión para la segunda. La primera, antes del COVID, en la unidad de cuidado intensivo, todas nuestras terapeutas hacían minival. Es decir, no se llevan estos pacientes al lavado broncoalveolar, se hacía minival. Llegó el COVID y empezamos a hacer secreciones orotraqueales. Nuestras terapeutas están entrenadas para hacer minival y es más, en algún momento teníamos la discusión con ellas, sobre todo Liliana, de por qué no realizaban minival, ¿sí? Sabiendo que pues, es una técnica de mejor sensibilidad y sobre todo de adecuado entrenamiento. Ellas están entrenadas en eso. Es simplemente volver otra vez a recabar probablemente a través de la doctora Garay y bueno, de las discusiones que tengamos con terapia, pero el minival se hacía sin ningún problema y era la técnica que utilizábamos. Ahora vienen los puntos de corte, porque decíamos, miren, puntos de corte así en términos generales, 10 a la 3 con cepillo protegido, 10 a la 4 con lavado broncoalveolar, 10 a la 5 secreción minival y 10 a la 6 secreción orotraqueal. Vemos que ese es los puntos de corte que nosotros teníamos. Cuando hacíamos la revisión de neumonía adquiría en la comunidad en su momento, hace dos años y medio, que habíamos definido. Y en ese punto, cuando teníamos el minival, claramente nos servía y nos ayudaba muchísimo. Entonces, es reactivarlo y yo creo que el minival es posible realizarlo nuevamente en lugar de la secreción orotraqueal y mejorar el rendimiento diagnóstico. Ahora, la siguiente pregunta, la segunda pregunta, no sé, Efraín o doctor Sussman, respecto a la presencia de más de un germen en el minival, perdón, en el FilmArray. Si quiere, Guillermo, si tiene algún comentario al tema. Sí, señor. Pues como les comentaba yo en la presentación, el coronavirus aumenta mucho el riesgo de gérmenes colonizantes. Si bien sabemos que la vía aérea inferior no es completamente estéril, sí puede aumentar la colonización de gérmenes que no deberían estar, pseudomonas o otro tipo de bacterias. Entonces, en ese caso, a diferencia, digamos, de un hallazgo polimicrobiano como en un hemocultivo o algo así que se puede considerar fácilmente contaminación, pensaría que no, y ahí tocaría entrar a ver esas copias por mililitro, algo así como pareció en el COVID, esos ciclados térmicos de en cuántos ciclos creció. Eso nos habla realmente de la cantidad de material que hay ahí en el FilmArray. Obviamente no nos habla de viabilidad, pero a más cantidad de copias por mililitro, en este caso por encima de 10 a la 5, 10 a la 6, que como les decía no es equiparable con las unidades formadoras de colonia, es una medida diferente. Sí podría uno considerar cuál germen es realmente colonizante, pues ayuda un poco, no es obviamente 100% específico, pero sí ayuda a ver cuál es colonizante y cuál es realmente un patógeno. De acuerdo. No sé, doctor Sussman, si tenga algún comentario de uno o más gérmenes más de un germen. Sí, adelante. El comentario es el mismo, es siempre mirar la cuantificación. Yo soy un poco más conservador en el sentido de que yo me quedo con el recuento de 10 a la 7. Pues todo lo que tenga 10 a la 7 o más, para mí tiene significancia y le doy tratamiento. 10 a la 5 me genera muchas dudas, pero igual, esto no, digamos, estamos aprendiendo también de cuantificación de pruebas moleculares y esto va a ser un curso que vamos a tener que hacer muy rápidamente para poder definir muy bien en pruebas moleculares estos puntos de corte. Están definidos, digamos, cuando uno mira los estudios de FilmArray de neumonía, sí, ellos se quedaron con 10 a la 5. Sí, ellos se quedaron con 10 a la 5. Pero cuando uno mira la correlación con cultivos cuantitativos, no es tan clara. ¿Sí? A mí me parece, de nuevo, y me uno a Guillermo, es miren la cuantificación y pues
acuerdo a la interpretación por ahora, pues si nos quedamos con 10 a la 5, pues nos quedamos todos con 10 a la 5 y le damos validez a estos gérmenes que tengan ese valor. Sí, yo complementaría, doctor Sussman, y para mencionar al doctor Eder, cada vez que nos reporten un minival, es labor del laboratorio la cuantificación. Ellos nos deben anexar la cuantificación, ahí aparece al lado de cada bacteria. Cuando no suceda esto, inmediatamente podemos avisar al laboratorio y ellos nos dan la cuantificación. Al principio, muy hacia al inicio del uso del Film Array, no nos reportaban la cuantificación. Hoy ya están comprometidos con nosotros a reportarnos cuantitativamente los hallazgos. Entonces, siempre solicitarlo. Y si hay dificultades en ese sentido, pues nos avisan y tenemos pues, la relación directa con la gente del laboratorio y nos ayudan. Es personas muy asequibles y gente muy colaboradora realmente en el laboratorio nuestro y inmediatamente pues ajustan los procesos y siempre deben reportarnos la cuantificación. Bueno, no sé si hay otro comentario, ya es hora y media de trabajo. Yo creo que, gracias, doctor. Y que, digamos, en esos casos complejos, pues acordarse que uno no está solo, que realmente tiene ayuda en el hospital, se puede preguntar al comité, hacer alguna llamada, se comenta el caso y pues es una decisión multidisciplinaria en esos casos difíciles, en los que pues varios pues pueden llegar a un acuerdo más fácil. De acuerdo, yo quisiera, ya que no hay más comentarios o manos levantadas, recordar lo siguiente. Nosotros hace 8 días, para llevar a casa, decíamos, venga, paciente co-infectado, servicio de urgencias, decíamos más o menos lo siguiente: leucocitosis mayor de 12.500, ojalá entre más mejor. Si no tiene leucocitosis, probablemente el valor predictivo negativo es altísimo. Eso por un lado. Para la coinfección, recordemos, PCR probablemente mayor de 200, algunas cortes me hablan de 150, pero entre 150 o 200 más, y que esa PCR disminuya a las 48 horas es significativo. Procalcitonina, nos decíamos al interior, en la discusión de hace 8 días, probablemente 0,5 no es el valor. Teníamos un punto de corte muchísimo más alto, entre 4 y 5, para rellenarnos de razones si hay coinfección. El tema de la relación neutrófilos-linfocitos mayor de 10, que es un dato bien interesante y que podemos sacarlo fácilmente. Y obviamente siempre la búsqueda activa de coinfección viral, es decir, influenza, sincitial respiratorio, era importante. Y nos quedamos con la pregunta de la radiología. Con eso tratamos de pronto revisar y ya metiéndonos en el tema de llevar para la casa hoy, en el tema de la sobreinfección o superinfección, como nos habló Guillermo, que la radiología indiscutiblemente es muy valiosa en el sentido de determinar esas consolidaciones que no son características del COVID, no son periféricas, subpleurales, sino la presencia de consolidaciones más centrales, el derrame pleural o la presencia de linfadenopatías. Yo creo que con eso nos podemos también tener presente, llevar para la casa el cambio radiológico y esas consolidaciones no habituales subpleurales, derrame pleural y las linfadenopatías. El otro aspecto para llevar a casa, pienso yo, dentro de las conclusiones, ya lo mencionaba Guillermo, pero para refrendar, es la necesidad de ver el paciente integralmente. Es decir, no solamente leucocitos de fiebre, sino miremos qué ha pasado con el soporte, qué ha pasado, soporte inotrópico, soporte ventilatorio, qué ha pasado con la PCR, qué ha pasado en algunos casos con la procalcitonina cuando tenemos la duda, qué ha pasado con los leucocitos, y en términos generales, en todo esa gama, llenarnos de razones si ese paciente requiere o no o se le diagnostica proceso de sobreinfección y si requiere ese escalonamiento, digamos, terapéutico. Gran duda, datos aislados, ya nos lo decía Natalia, muy interesante. La pregunta es que está inestable hemodinámicamente, no tenemos otros parámetros.
justificará el uso de antibiótico, o está inestable y persiste la fiebre de 39,5, 40, justifica el antibiótico. Hay dudas que todavía no podemos ir resolviendo y que muchas veces, pues, en favor del paciente probablemente terminan con antibiótico. Entonces yo diría así, diría esto como datos de conclusión para llevarnos a casa, y lo otro importante es la toma adecuada de los cultivos. Esta búsqueda activa de los cultivos, los hemocultivos, fundamental siempre tener presente que tenemos que tomarlos de vías periféricas, no arteriales, ojalá, si bien es muy importante el central y digamos la toma del cultivo a través del catéter, pero siempre correlacionarlo con la parte periférica. Siempre se nos olvida, venga, van creciendo 3 de 3, y hemos encontrado que 3 de 3 es que los 3 cultivos, hemocultivos, se tomaron del catéter central. Eso nos pasa mucho, y cuando hacemos retrospectivamente el análisis decimos, bueno, aquí quedamos con la duda si verdaderamente hizo una bacteremia el paciente o no, porque todavía nos falta en ajustar eso en nuestra práctica y en nuestra toma de cultivos. Indiscutiblemente reactivar el tema del minival, yo creo que es un tema que no da espera, hay que hablar nuevamente con terapia respiratoria, y probablemente el punto de corte con minival específicamente podría ser de 10 a la 5 y secreción orotraqueal 10 a la 6. Sigue en la discusión, pero probablemente nos podríamos quedar en esos puntos de corte. Y por último, el seguimiento, el uso seriado, el seriado del FilmArray, el uso seriado de la procalcitonina, pues probablemente no tiene tanta validez, y sí nos aumenta los costos en el seguimiento. Un valor puntual, específico, donde uno pueda hacerle inicio de terapia y el seguimiento clínico, obviamente, de estos pacientes. Muchos de estos pacientes terminan hiperinflamados, el síndrome de hiperinflamación del COVID, y claro, terminan con 3, 4 antibióticos, e inclusive antifúngico, y finalmente fallecen. Es un tema que deberemos seguir discutiendo, trabajando, pero yo creo que con eso nos podemos ir a casa, y obviamente invitarlos de una vez para dentro de 8 días de empezar a discutir cuál es el mejor tratamiento empírico y posteriormente ya dirigido en las sobreinfecciones. Entonces, no sé si hay otro comentario que haríamos de pronto sí. en ese análisis. Doctor Sussman, adelante. Un comentario final. La procalcitonina no es un marcador diagnóstico, un marcador que permite suspender los antibióticos, y a 2% estamos perfectamente autorizados a suspender los antibióticos. Estos son estudios de los daneses, puede ser 2008, 2010 más o menos, y yo sí le daría ese valor, pero no tomar procalcitonina diaria. Una procalcitonina tomada a las 72 horas de inicio de antibióticos puede ser un buen punto para empezar a tomar decisiones de suspensión de antibióticos. De acuerdo, una inicial y a las 72 horas, pero no sería. De acuerdo. No sé si hay otro comentario adicional. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos, muy amables de verdad por acompañarnos. La sesión la grabamos, después les compartiremos nuevamente la grabación para tenerla ahí en el radar. Y muy amables, nos veremos dentro de 8 días nuevamente a las 5 de la tarde. Un abrazo y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.